Bueno, vamos a ver ahora el futurismo literario, ¿no? Dentro de la vanguardia, que ya sabemos que es la modernidad, tenemos que ver con el impacto en cuanto a la novedad total, está el futurismo, ¿no? El futurismo es un movimiento, como lo menciona acá, es una corriente de la vanguardia desarrollada en Europa a principios del siglo XX. Obviamente, por aparecer en el siglo XX ya toma elementos mucho más acordes a su época, ¿cierto? O sea, acá tiene que ver mucho la tecnología, tiene que ver mucho la máquina en sí, ¿no? Y cuando digo la máquina, digo todos estos elementos electrónicos que se ajustan a las exigencias de la realidad actual. ¿Se entiende? Todos los aparatos, toda la tecnología en sí. Muy bien, nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Obviamente, desde prácticamente del siglo XX hasta ahora, manejamos diferentes aparatos que cada vez van, van desarrollándose y van volviéndose más sofisticados. Bueno, esto es básicamente un poco el futurismo, ¿ya? Una gran característica que tiene con la tecnología y lo que hemos mencionado, ¿no? A ver, dice, en esta nota trato de explicarte de manera sencilla en qué consistió esta corriente o escuela literaria. El futurismo literario es un movimiento literario y artístico. Claro, ¿por qué artístico? Porque no solamente se da en la literatura, sino en las diversas artes. ¿Ya? Bueno, acá hay un poeta muy importante que vamos a subrayar. Esto gira en torno a la figura de Filippo Tommaso Marinetti, que es un poeta y que obviamente en su poesía deja reflejar, por ejemplo, hay una poesía en la que él refleja muy bien los automóviles, por ejemplo, ¿no? Que son estos elementos que también pues son producidos por la tecnología, ¿cierto? Muy bien, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los elementos del manifiesto futurista de este autor. Proclamar el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte orientado al futuro. Romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Considerar como elementos principales de la poesía el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el salto peligroso y la bofetada. Según el manifiesto de Marinetti, sus postulados eran la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero. El escritor tenía adoración de la máquina, lo que veníamos haciendo al comienzo. El relato de la realidad en movimiento, bueno, la fotografía, por ejemplo, a mí es muy importante acá, ¿no? Lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Muy bien. También muy importante, ¿no? La sociedad de hoy, porque es prácticamente es la que describe un poco el movimiento futurista, tiene que ver pues con todos estos elementos que muchas veces pueden ser frívolos, pueden ser medios banales, ¿no? Elementos que realmente no tienen un peso como un árbol que antiguamente se escribe sobre los árboles, sobre el mar, ¿no? Ahora juega un papel importante la máquina, ¿no? Eh, Sin embargo, es parte de esa tendencia que quiere justamente dejar eso de lo que ya se habló para entrar a un tema más moderno y romper con lo tradicional, ¿no? Bueno, eso es lo que propone este autor Marinetti y es muy importante señalar un poco sus características porque obviamente él es un máximo referente. Por otro lado, ya características en sí del futurismo es la exaltación del original, ¿ya? El escritor futurista buscaba innovar en las artes de ese periodo a través de contenidos originales. Estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza. En el caso de la pintura se busca generar en el espectador. También, por ejemplo, el futurismo tiene que ver con no solamente la realidad actual, que ya en sí, si pensamos en la realidad actual, año 2020, la tecnología pues está prácticamente en todos nuestros espacios en la vida. Pero también siempre el movimiento futurista quiere dar un paso más allá, o sea, quiere adelantarse a un mundo que todavía no se vive, que se vive en una mentalidad futurista, ¿cierto? Nosotros pensamos en elementos que creemos que algún día los inventar el futuro, que lo va a inventar el hombre, ¿no? Bueno, en el futurismo ya existen como movimiento literario, ¿ya?
Por otro lado, el contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su uso y su dinamismo. Por ejemplo, hay ciudades en el mundo que son muy conocidas no exactamente por sus culturas, no exactamente eh, por sus elementos tradicionales, sino que son conocidas por lo que dice ahí, ¿no? Por su bullicio, por su dinamismo, los automóviles, el tráfico, la ciudad en sí, ¿no? La ciudad, la urbe, ¿ya? Muy bien chicos, esto lo vamos a seguir ampliando en clase de Zoom.